Esta es una pintura creada por Adolf Hitler. Es ampliamente considerada como su obra más perturbadora. Es una pintura al óleo sin título que probablemente fue creada entre los años 1910 y 1913, una época formativa en la vida de Adolf Hitler que estuvo marcada por la agitación, la ira, la amargura y la desesperanza. Casi nunca expresaba estas emociones en un lienzo. Ocultaba sus sentimientos tras arquitectura bonita, paisajes urbanos y escenarios coloridos. Pero por dentro había un hombre que poco a poco estaba adquiriendo una mentalidad más oscura, que se estaba dejando llevar por su enojo. Esta mentalidad inició una reacción en cadena que cambió la historia para siempre, aunque nunca lo expresó en su arte. Su trabajo ha sido descrito y criticado por varias razones. Han sido llamados rígidos, derivados, poco originales y carentes de cualquier tipo de sustancia o sabor real, pero sobre todo, simplemente los han llamado aburridos. Tal vez pienses que la gente critica solo porque odian a Hitler, no a su arte. En 2002, un crítico de arte moderno fue invitado a revisar obras de Hitler sin saber quién era el autor. Concluyó su reseña afirmando que, aunque el artista era técnicamente bueno, su estilo al dibujar figuras humanas mostraba poco interés en las personas. Una crítica bastante interesante. Y el hecho de que no tenía idea de a quién estaba criticando refuerza la idea de que la obra de Hitler tenía dificultades para conectar con la gente. El tiempo es el máximo portador de la verdad, y la historia ha revelado que estas pinturas no eran en absoluto honestas. Él habló de su enojo en discursos, pero sus lienzos siguieron fríos y calculados. Esta puede ser la única vez que vimos un momento de honestidad en su obra. Colores oscuros, hombres inexpresivos y pasillos interminables parecen la recepción del infierno. Destaca en una colección de obras bastante monótona. Ahora volveremos a esta pintura en un momento, pero para entender por qué destaca, también debemos conocer la relación de amor y odio de Hitler con el arte. Tenía sentimientos complicados al respecto, y eso es decir poco. Sin embargo, una vez que entendamos estos sentimientos, también podemos empezar a entender por qué esta pintura es significativamente diferente a sus otros trabajos, y por qué, en muchos sentidos, resalta como un pulgar adolorido. Años antes, en 1907, Hitler fue rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena. Un año después lo rechazaron de nuevo. Su madre murió de cáncer a los 47 años, y para 1909 él estaba arruinado. Él anduvo de un refugio para personas sin hogar a otro, parques y dormía bajo puentes. Luego diría que solo duró semanas, pero casi todos los datos históricos indican que fueron meses. Seguía persiguiendo sus sueños artísticos, pintaba postales a mano y vendía retratos ocasionales para sobrevivir. De ninguna manera le iba bien en el mundo del arte, pero aún así se negaba a hacer cualquier tipo de trabajo porque estaba obsesionado con convertirse en un artista exitoso. Este esfuerzo fue en vano, y al observar su reacción al arte popular de la época, se nota una tendencia. Años después, cuando Hitler estaba en el poder, varios artistas empezaron a responderle a través de su trabajo. Lo más notable es que Pablo Picasso creó Guernica en enero de 1937. La obra respondió al bombardeo en Guernica durante la Guerra Civil Española. Los nazis, junto con las tropas italianas de Mussolini, mataron a cientos de personas en este ataque, con algunas estimaciones que llegan hasta 1.600, y lo hicieron en nombre del líder fascista de España en ese momento, el general Franco. La obra de Picasso obtuvo atención mundial y lo recaudado por exhibirla se donó a un fondo para reparar daños de la guerra en España. Una de las personas que se unió a esa misma guerra fue un artista alemán conocido como Heinz Kobitz. Fue un expresionista pues alemán que hizo obras antifascistas, criticando y burlándose de Hitler y otros líderes mundiales. También creó una obra en respuesta al bombardeo. Él y Picasso no fueron los únicos artistas en hacerlo. Los artistas de arte surrealista, expresionista y alternativo solían criticar y ridiculizar a Hitler, destacando sus crímenes y caricaturizándolo. Es seguro decir que Hitler no era fanático de esto, y en 1937 los nazis organizaron la exposición de arte degenerado. Hitler dio un discurso un día antes de la apertura, declarando guerra sin piedad contra charlatanes, diletantes y estafadores del arte. En la exposición real se mostraron 650 piezas que habían sido prohibidas en otros museos alemanes de la peor forma. Las obras de Picasso fueron muy destacadas y muy criticadas. Y el ya mencionado Heinz Kobitz también apareció en la exposición. Y de hecho le escribió una carta abierta a Hitler en respuesta a esto. Al final de la carta dijo:
Guernica, campos de concentración y guerras religiosas. ¿Qué puede aportar el arte alemán en este baile de muerte cultural, salvo azuzar la marcha hacia la barbarie? El arte siempre va en contra de la tiranía y a favor de la libertad. La muerte, el odio y la privación son los valores fundamentales negativos del fascismo. Pero el arte alemán surge del pueblo, con el pueblo, para el pueblo y en contra de la coerción, el capricho amateur y los dictadores. El verdadero artista solo quiere ser reconocido por una Alemania que los más grandes artistas alemanes anhelan, una verdadera República Democrática Popular de Alemania, porque para nosotros eso significa libertad de pensamiento, libertad creativa y libertad artística. Poco después, Courbet se unió a la Guerra Civil Española y al año de escribir esta carta, murió. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo inciertas, pero definitivamente murió defendiendo lo que creía, tal como lo hizo con su arte. Está claro que Hitler despreciaba lo vanguardista y surrealista. Él quería mantener el arte clásico y convencional, y lo más importante, quería asegurarse de que cualquiera que no estuviera de acuerdo con él, aunque fuera un poco, fuera completamente y totalmente reprimido. Los prohibió en museos, destruyó sus obras y envió a varios artistas a prisión o campos de concentración donde muchos murieron. Mientras tanto, promovía el arte alineado y los ideales nazis. La pasión que antes perseguía con vigor se había convertido en una herramienta utilizada como arma para su propia agenda, y ahora castigaba brutalmente a muchos de los artistas que triunfaron en un mundo donde él finalmente fracasó. A pesar de odiar todo lo que era demasiado surrealista o alternativo, Hitler mismo aún coleccionaba obras de arte que podrías describir como bastante inquietantes. Esta es una pintura conocida como La Isla de los Muertos, realizada por un pintor suizo llamado Arnold Backlin, una obra relativamente inquietante. Muchos ven la pintura como alguien yendo al más allá, y es difícil no sentir desesperanza o muerte al verla. Es una obra solitaria y algo morbosa, que a Hitler le fascinaba. Existieron varias versiones de esta pintura. La tercera fue adquirida por Hitler, quien la exhibió primero en su casa de vacaciones en Alemania y luego en su oficina, mostrando que era una de sus piezas favoritas. No fue la única vez que se sintió atraído por el arte oscuro o inquietante. Caspar David Friedrich, uno de los pintores favoritos de Hitler y respetado en el movimiento nazi, solía pintar paisajes fríos y solitarios. Cuando pintaba personas, casi siempre estaban solas, mirando a lo lejos, contemplando un paisaje tan aislado como ellas mismas. Este era el tipo de obras que le gustaban a Hitler, piezas quietas, frías, aisladas y solitarias. Al observar a sus artistas y pinturas favoritas, estos temas son los que más se repiten. No le importaba si una pintura era inquietante o perturbadora. De hecho, parecía disfrutarla más así. Pero ponía un alto a cualquier cosa que fuera demasiado expresionista, surrealista, vanguardista y, por supuesto, cualquier cosa que mostrara puntos de vista políticos que no se alinearan perfectamente con los suyos. Había una línea muy fina entre una pintura que él admiraría y colgaría y otra que destruiría por considerarla degenerada. Y así regresamos aquí. La pintura más oscura hecha por Hitler. Me pregunto, ¿qué habría pensado el dictador sobre el artista, específicamente sobre esta pintura? ¿Esto habría sido demasiado oscuro para usted o solo aceptable, como otras obras de su colección? Supongo que nunca lo sabremos. Solo sabemos que nunca mencionó esta pintura. En entrevistas y conversaciones, ocasionalmente hablaba sobre sus actividades artísticas y hacía referencia a piezas específicas de vez en cuando, pero esta nunca fue mencionada. Puede ser que no fuera lo bastante destacada para él o no sintiera orgullo por esta pintura, pero con el tiempo se volvió una de sus obras más comentadas y en 2017 fue exhibida en un museo en Italia. Poco después de esto, un hombre intentó apuñalar la pintura con un desarmador, pero al final no lo logró. El curador del museo, Vittorio Segarbi, defendió la inclusión de la pintura en la exposición, pero también criticó la obra diciendo lo siguiente: es una pintura de un hombre desesperado. Aquí no ves grandeza, solo ves miseria. No es la obra de un dictador, sino la de un desgraciado. Revela un alma profundamente melancólica, y así es esencialmente como se podría describir la mayoría de la obra de Hitler: colección de pinturas de un hombre desesperado. Su mayor aporte al arte fue usarlo como arma, censurarlo y destruirlo. Nunca fue aceptado en ese mundo y en vez de afrontarlo intentó destruirlo por completo. Algunos de los artistas que él atacó fueron exiliados, algunos fueron asesinados y de otros nunca se volvió a saber. Aún así, puede decirse que Hitler fracasó, ya que de haber dependido de él, el arte expresionista y alternativo habría desaparecido por completo. Sin embargo, sigue vivo.
Algunos de esos estilos ahora son más grandes que nunca, algo que Hitler seguramente odiaría. Ellos lograron expresarse con su arte, algo que él no pudo. Tenemos que leer datos y cifras y ver documentales para aprender sobre este hombre porque sus pinturas no nos dicen nada. Su enojo, amargura y pensamientos oscuros se desbordaron mucho más allá del lienzo cuando salieron a la luz sus verdaderos pensamientos y sentimientos. Y sus pinturas empezaron a envejecer terriblemente por esto, una colección de obras que bien podría ser una máscara. En una línea de tiempo alternativa, él pudo expresarse a través de su arte, lanzar una carrera exitosa como pintor, y el mundo como lo conocemos podría ser completamente diferente. No estamos en esa línea de tiempo, sino en esta. Y en lugar de una carrera llena de pinturas honestas que reflejaran con precisión la mentalidad del artista, se nos dio un raro momento de honestidad, y simplemente no fue suficiente.